Hola, soy Rafael Fleitas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Fernando, Estado Apure. En esta ocasión le estaré hablando sobre las líneas de transmisión, específicamente cuáles son esos factores que intervienen en lo que es la transmisión. Quisiera leerles brevemente una introducción con respecto a lo que es un sistema de transmisión. Un sistema de transmisión es un conjunto de elementos interconectados que se utiliza para transmitir información de un lado a otro. En exposiciones anteriores hemos venido analizando los tipos y medios de transmisión que existen, guiados y no guiados, los tipos de cables que se utilizan, tanto alámbricos como inalámbricos, y todo este tipo de medios que utilizamos para poder transmitir en un momento determinado alguna información. La línea de transmisión, en esta existen ciertos factores que afectan a la calidad de transmisión, entre los cuales podemos mencionar la conductancia, la impedancia y la resistencia. Estas tres en particular, las cuales en esta ponencia estaré presentándoles. La primera de ellas, o este primer factor que afecta a las transmisiones en línea, tenemos la conductancia. ¿Qué es la conductancia? ¿Qué significado o valor tiene esta? ¿De qué manera esta puede afectar en algún momento determinado una transmisión? Está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de las corrientes eléctricas. Existen algunos materiales que conducen mejor la corriente que otros. Cabe destacar que la conductancia es el opuesto a la resistencia. A mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. A mayor resistencia, entonces menos conductancia. Por lo que ambas son irreversibles proporcionalmente. De manera que es importante tomar en cuenta esto, ya que los mejores conductores son sin duda alguna los metales. Sí, principalmente hay dos en específico, los cuales el oro y la plata. Pero por su alto costo en el mercado, se prefiere entonces utilizar cobre y aluminio, que también son ambos metales que pueden servir como buenos conductores en algún momento determinado. Pasemos ahora con lo que es la impedancia, identificada con la letra Z, como bien podemos observar aquí, ya que ésta se puede determinar a través de una serie de fórmulas. Es la medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Es impresionante tener esto presente, ya que la impedancia se extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee también magnitud como fase, a diferencia de la resistencia que solo tiene magnitud cuando un circuito es alimentado con corriente. Su impedancia es igual a continua la resistencia, y esto último puede ser pensado como la impedancia con ángulo de fase cero. Por definición tenemos que que la impedancia es la relación cociente entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente. Como bien podemos observar aquí en esta ecuación, disculpe aquí en cuanto al diagrama, esta línea va justo debajo de la B,
quedó justo debajo de las dos, pero va entre la B y la I, donde Z es la impedancia, la B es el fasor tensión y la I corresponde al fasor corriente. La resistencia. Cuando hablamos de resistencia nos estamos refiriendo a resistencia de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Voltaje máximo al que puede exponerse un material sin provocarle perforación alguna, expresado en voltios o kilovoltios por unidad de grosor, también llamada resistencia dieléctrica. Es importante tener presente todo esto referente a lo que es la resistencia de aislamiento, ya que la constante de propagación, a veces llamada también el coeficiente de propagación, se utiliza para expresar la atenuación, o sea, la pérdida de la señal y el desplazamiento de fase por unidad de longitud de una línea de transmisión conforme se propague una onda. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que a lo largo de la línea de transmisión, su amplitud se reduce con la distancia viajada. Es interesante de verdad tener presente estas tres cosas que conforman o forman parte también de lo que son los factores que afectan la transmisión. Como hemos podido observar, la conductancia, la impedancia y la resistencia. Tengo un ejemplo aquí que quisiera mostrarles con respecto a lo que son el uso que tienen estos factores que afectan la transmisión. Por ejemplo, cabe destacar lo interesante de este aparato, que es un conductímetro. Como bien podemos observarlo aquí, su descripción, sus características, cómo se mide la conductividad. Un sistema completo para la medida de conductividad está formado por los siguientes elementos básicos: cédula de conductividad, sonda de temperatura, instrumento de medida, conductímetro, que es lo que nosotros podemos observar aquí, como lo vemos en la gráfica. Este conductímetro mide la conductividad eléctrica de los iones en una disolución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para ello aplica un campo eléctrico entre dos electrodos de la célula y mide resistencia eléctrica de la disolución. Todo esto con la finalidad para evitar cambios en las sustancias, efectos de capa sobre los electrodos, etcétera. Se aplica una corriente alterna. Así, de esta forma, o a grosso modo, hemos podido observar a través de esta ponencia lo que son los factores que afectan la transmisión en línea. Quisiera culminar nuevamente con este pasaje de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia, la cual en un momento determinado expresó uno de estos salmistas, el cual dice en el Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda mi ponencia y espero que sea de provecho y de mucha educación y orientación con respecto a lo que es todo este mundo de las comunicaciones y todo este ambiente de avances tecnológicos que hemos venido observando con el pasar del tiempo. Muchas gracias. Recuerden, les habló a todos ustedes su hermano y amigo Rafael Fleita. Dios les bendiga.